Biblia pueden abrir su Biblia. Los que no pueden ver la pantalla aquí en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vamos a ponernos cómodos todos, por favor. El tema de hoy es un tema común, y quiero decir común porque ha estado ahí por siempre: la providencia de Dios. Vamos a atacar ese tema sobre la providencia de Dios, la existencia del mal y del pecado. Hermanos, no sé si ustedes se sientan de esta manera, pero yo sé que mis hermanos, con aquellos que comparto más cercano, nos ha caído de peso, nos ha caído como una bendición tremenda estudiar sobre la Reforma. Y pareciera que es algo inaudito, pareciera que es algo que no tiene sentido, que estas cosas que hemos estado estudiando tienen siglos y las estamos descubriendo nosotros, y ha sido de gran bendición. Y me pregunto, y la pregunta que siempre viene a mi mente, y estoy seguro que es la pregunta que viene a su mente, es: ¿dónde estábamos nosotros cuando se estaba repartiendo el dinero? ¿Dónde estábamos nosotros cuando se estaban diciendo estas cosas? ¿Dónde enseñan estas cosas para ir a aprenderlas? Ahora sí sabemos, pero antes no. Ten por seguro que yo, como muchos de ustedes, nació en una iglesia pentecostés. ¡Aleluya! Y yo soy más pentecostés que ustedes, se los aseguro. Pero no me habían enseñado esto. Nunca me habían hablado de esto. Y es hasta que vino un hombre con una antorcha y me mostró el camino. Y fui bendecido, hermanos. Y de la misma manera, muchos de ustedes me han contado la forma que vinieron a la Reforma. Y es una cosa, ¿sabes qué? Nos fuimos de la iglesia y empezamos a escuchar videos de YouTube. Y venimos y escuchamos otra cosa que nunca habíamos escuchado. Y ha sido de gran bendición, porque no las enseñan en otros lugares. Y jóvenes, tal vez ustedes están acostumbrados, y algunos de ustedes me han dicho a gente que ha nacido en iglesias reformadas, pero eso debería producir pasión. Pasión. Tengo una personalidad que parece que estoy todo el tiempo como hiperactivo, como que tengo algún problema. Pero realmente, si algo me produce pasión, es servir a mi Señor Jesucristo. Eso es en serio. He tratado de ver mi vida de esa manera, como un siervo y como un soldado de Dios. Y esa es la idea de todos los que estamos aquí. No vamos a decir que el pecado y el mal existen en el mundo porque Dios no tiene suficiente poder para tratar con él. No vamos a decir que el mal y el pecado existen en el mundo porque Dios fue imprudente y se equivoca. No podemos decir que el mal y el pecado existen en el mundo porque de alguna manera Dios no es bueno. Incluso las acciones pecaminosas de los hombres y de los ángeles no están fuera de la providencia de Dios. Incluso estas cosas que parecen o que son parte del decreto de Dios, recuerda que Él ejecuta sus decretos a través de la creación y la providencia. El pecado y el mal no están fuera de la voluntad de Dios. Incluso la caída, la providencia de Dios, no, estas cosas, aún en la caída, Dios todavía estaba en control. Estas cosas no se escapan del control de Dios. Amigo, amiga, joven, escucha.
Muchos de tus problemas van a ser resueltos si tú lees, escuchas y obedeces la palabra de Dios. Es en serio. Todos esos problemas de existencialismo, todos esos problemas de quién soy yo y a dónde me dirijo, los hermanos no me quieren, no, sí, van a ser resueltos cuando tengas una relación personal con aquel que vive y reina para siempre. Dios está manifestando esas cosas y no con permiso. En otras palabras, no que Dios de alguna manera ejerza su soberanía y su providencia sobre estas cosas que son menos ideales para Él y entonces las permite. Ahora, quiero que pienses en esto. La providencia de Dios está sobre todas las cosas. Él ejerce su poder y su gloria sobre este universo, en lo macro, en lo micro. Y de alguna manera, como creyentes, a veces pensamos que somos aquellas relaciones públicas del Señor. No, es que eso sucedió. El huracán arrasó con todas las casas, se murieron un montón de gente, pero es que Dios lo permitió. Dios ha planeado todas las cosas. Y eso, quiero que te lo quites de tu mente. Eso no lo convierte en el más grande criminal de la historia. Al contrario. Él ha decidido y ha puesto y ha dicho cómo los hombres tienen que venir. Y eso hace entonces, cuando nos volvemos ese tipo de relaciones públicas o esa gente que dice estas cosas, nos hace sentir menos mal. Cuando decimos cosas sin darnos cuenta de las terribles implicaciones, Dios puede controlar todo, la atmósfera, el tiempo, los huracanes, todo. Y cuando decimos que si Dios permitió, no estamos diciendo que Dios controla todas las cosas. Y si no podemos confiar en esto, ¿cómo podemos confiar que el Dios de la gloria vino del cielo y arrebató a alguno de nosotros? ¿Y cómo podemos confiar que Él nos va a llevar a su gloria de regreso? Él está sobre todas las cosas. Sí, amigos pequeños, entiendan, no seamos duros como los adultos. Y vuelvo a decir esto, estas cosas no las enseñan. Para mí han sido, hermanos, realmente un ungüento para mis huesos. Voy a decir algo terrible y ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero si en este lugar solo hubieran 8 personas y 8 personas estuviéramos estudiando esto, sería un gran gozo para mí. Han sido para mí esa sanación, ese ungüento. Dios, aún en la caída, porque Dios se propone ordenar todo para su gloria, todo para su gloria, aún en los viajes. ¿Cómo conocer la misericordia al menos que alguien no llegue a su destino? ¿Cómo sabes la bendición de la prosperidad si no has pasado hambre? ¿Cómo sabes la bendición de despertar sano en tu juicio si no has experimentado la enfermedad? ¿Cómo podemos tú y yo hablar de la santidad de Dios si no hemos tenido ese encuentro horrendo con el pecado? Alguien nos recomendó esta Biblia. Ha sido de gran bendición. Y como me dijo alguien por ahí, apenas empezamos
a rasgar la superficie del libro. No hemos entrado, no hemos caminado todavía dentro de lo que es el contenido. Me refiero a todo lo que tiene para nosotros. La confesión de fe de Westminster está en esta Biblia. La definición de la respuesta a la pregunta 11 del Catecismo Breve de Westminster expresa la creencia de todos los creyentes. Las obras de la providencia de Dios son la preservación y el dominio más santo, sabio, poderoso sobre todas las criaturas y las acciones de ellas. La providencia divina es la obra accesoria de los decretos divinos, que son el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Estas confesiones tienen siglos. ¿Y dónde estábamos nosotros? Esta tarde vamos a estudiar este capítulo, vamos a estudiar este artículo, el capítulo 5 de la providencia. Dios, vamos a poner atención por favor, porque se van a perder, porque voy a ir bastante rápido por el contenido. Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Primer punto, Dios, el gran creador de todo, sostiene todo, el gran creador de todo. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ir rápido, Señor sustenta toda vida. Ahorita, en este momento, tu aliento, tu vida está siendo sostenido por Dios. Dirige y dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dijo Nabucodonosor, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En el Areópago, nuestro hermano Pablo, no es honrado, dice Dios, no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Han escuchado esta parte de Job, no vamos a ir ahí. Pero finalmente el Señor le contesta a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Quién es este que oscurece el consejo? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Están los capítulos y vemos todas las preguntas que hace el Señor a Job. Pero esto todavía es su providencia. Gobierna a todas las criaturas, desde la más grande hasta la más pequeña. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre.
pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dirige, dispone y gobierna todas las criaturas por su sabia y santa providencia. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, a los buenos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas por su sabia y santa providencia. Los ojos de Jehová, ya leímos esto, disculpen. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Hechos 5:18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre de la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Dirige, dispone y gobierna conforme a su presencia infalible. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dirige, dispone, gobierna para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Efesios 3:10. Al fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Salmos 145:7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Dirige, dispone y gobierna para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Isaías 63:14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastorearé a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Génesis 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios me envió delante de vosotros para preservaros, posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Este es el versículo. ¿Saben quién dice esto? José había sido vendido a Egipto, como esclavo y llevado a Egipto. Y aunque sus hermanos habían obrado mal, Dios había obrado para bien. Aunque sus hermanos lo habían vendido, el Señor había planeado todo esto. La parte 2. Aunque con respecto a la presencia y decreto de Dios, quien es la primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Aunque con respecto a la presencia y decreto de Dios, quien es la primera,
todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esta es la providencia de Dios. A este que había sido reservado por las edades, a este Señor de gloria que había sido reservado, que había sido determinado por este consejo anticipado por Dios, los hombres lo prendieron y lo mataron. Fue matado, fue muerto por manos inicuas, crucificándole. Sin embargo, por la misma providencia, las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingente. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingente. Por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingente. Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Quiero que se den cuenta de lo que está sucediendo aquí. En la providencia de Dios, Dios ha ordenado todas las cosas, pero va a haber partes en que Dios va a utilizar, si lo quieres poner así, o va a utilizar los eventos en la tierra. Los hombres van a actuar por su propia voluntad. Va a haber ocasiones, como este versículo que tenemos aquí, leyes sobre actos de violencia. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Deuteronomio 19:5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diera contra su prójimo, y éste muriera, aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá. Pareciera que esto es algo fortuito. Se soltó la hacha, le pegó al tipo, cayó muerto. Los judíos, los hebreos, que eran gente violenta, iban a tomar venganza inmediatamente, y se habían puesto ciudades de refugio para ellos. Pero es fortuito, sucedió por casualidad. Quiero que descanses en esto, hermano, que todas las cosas están controladas y sirven el propósito para las que fueron hechas. Todas las cosas. Tenemos que descansar en esta situación, que aún tu vida, no hay forma, no hay una parte que digas, en esto hubo una equivocación, en este sistema, en este ordenamiento. No, Dios ha planeado todas las cosas. Por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. No vamos a leer toda esta parte, pero ¿se acuerdan de Micaías? Profetiza la derrota de Acab, el rey del sur, el rey del norte. Subiré y tomaré Galat. Subiré y tomaré. Y sí, sube.
Y era una situación en la cual todos los profetas estaban diciendo a una sola vez, sí, y habían traído a este profeta que siempre profetizaba cosas que no querían escuchar. El fin es que se disfraza el rey, sube a la batalla, y un hombre dispara su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y en la tarde murió. Tal como había dicho el profeta. ¿Qué posibilidades eran? Se había disfrazado, no se había vestido el rey. La orden era, ataquen. El rey sirio había dicho a sus capitanes, ataquen al rey. El rey venía vestido de otra forma. Cuando se dan cuenta que no era el rey, se van. Y un tipo dispara un arco al aire. Y parece que por casualidad hiere a aquel que se había disfrazado. De ninguna manera, no hay casualidades. Isaías 10, 6, 7. Asiria, instrumento de Dios. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. A pesar de esto, es libre para obrar sin ellos, sobre ellos, contra ellos, según le plazca. Hechos 27, 31, 44. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. No tiene sentido lo que acabamos de leer. No tiene ningún sentido. ¿Cómo piensas tú que tiene que influir que estos hombres tenían que permanecer en esta nave para que no murieran? ¿Será que Dios tiene control de estas cosas? Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, es libre para obrar sin ellos. Oseas 2, 21, 22. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos. Por tanto, varones de inteligencia, oídme lejos esté Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos. Ahora, número 3 de este artículo 2. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Él es libre para obrar sobre ellos. Tal vez estoy yendo demasiado rápido, pero quiero que vean este versículo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios en su providencia ordinaria hace uso del que quiera, de los medios, y Él es libre para obrar sobre ellos. Ten por seguro que Abraham y Sara no podían tener hijos. Por eso se llama Isaac, el niño. Porque Sara se ríe de cómo iba a conocer el placer con su marido a esta edad.
Y Dios, en su providencia, sostiene a Sara y sostiene a Abraham. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos y contra ellos. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Quién guardó a estos hombres? La providencia del Señor. 4. El poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no solo por un mero permiso, sino que los ha unido a ella con la más sabia y poderosa atadura, ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, que siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor o aprobador del pecado. Primer punto: poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Estamos entendiendo qué es la providencia de Dios? Su poder sobre todas las cosas. Vean esta escritura, esto es fabuloso. Y por muchos años, muchos de nosotros estábamos confundidos y pasábamos por aquí y no sabíamos qué significaba esto. Segunda de Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y a Judá y de Judá. Entonces vemos un ordenamiento del Señor. Bien, el Señor dice que se haga un censo de Israel y de Judá. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero mira lo que dice Crónicas, Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos es? Tanto los hombres como los ángeles son responsables de sus actos. El poder todopoderoso de la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Eso es lo que le decía antes. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Este es el caso en contra del rey Acab. El Todopoderoso
poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, de tal manera que se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Se mató? Acabo de leer que se mató, ¿verdad? Digamos, él se tiró sobre la espada, pero el texto dice que Jehová lo mató. ¿Cuál es? Los dos. Los dos. Por eso les digo que este tipo de cosas, aunque estoy yendo bastante rápido, no las van a enseñar en otros lados. Y tienen siglos ahí. Siglos. En el caso de Simei, hijo de Gerá, que estaba maldiciendo al rey David: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? El poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, de tal manera que se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Este ya lo habíamos leído: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 4:27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Herodes y Poncio Pilato se hicieron amigos, y todos los judíos en contra del Santo de Israel, por un evento predeterminado antes de la fundación del mundo. Y esto no es solo por un mero permiso. Esto no es solo por un mero permiso. No solamente de manera permisiva, pero Dios orquestando todas las edades y sucesos. Hechos 14:16. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, sino que los ha unido a ella con la más sabia y poderosa atadura. Sino que los ha unido a ella con la más sabia y poderosa atadura. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Cuando yo estaba leyendo esta parte, este versículo, me quedé estupefacto. Dije: ¿la ira del hombre te va a alabar? Digamos, ¿cómo puede la ira del hombre alabar al Señor? La ira del hombre alaba a Dios por su insignificancia ante su poder. Pareciera que Dios no controlara esta situación, que Dios no hubiera previsto esta situación, que se hubiera salido de control, cuando todas las cosas existen para su gloria. Todas las cosas existen. Reformados por siglos han dicho que aún la función del diablo es buena para nosotros. ¡Wow! ¿Cómo? Sí. Porque no se ha salido del control del Señor. Ese es al Dios que sirves. ¿Entendemos esto? ¿Por qué vivimos? Digamos, realmente hoy hemos venido a este conocimiento y hemos venido a los pies de Jesucristo y ha sido glorioso.
pero nosotros no lo planeamos. Ninguno de ustedes estaba buscando al Señor. Ninguno. Y claro que hemos sido bendecidos. Por cuando te has airado contra mí, porque cuando tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino de donde veniste. Esta es una amenaza del rey de Asiria, Senacarib, al rey Ezequías. El rey Ezequías viene y se humilla delante de Dios. Y sucede algo poco común en los anales de la historia. 185,000 soldados son muertos por el ángel de Jehová. Hay una sentencia en contra del rey de Asiria. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino de donde viniste. Número 4, ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios fines santos. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Isaías 10, 6, 7 y 12. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Pero de tal modo, número 5, que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor o aprobador del pecado. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor o aprobador del pecado. Santiago 1:13, 14, 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 5. El todo sabio, justo, benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, al fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrir la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones para que sean humildes, para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Él, para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. Algunos de ustedes están temblando sobre esta declaración. Dios no ha perdido el control de las cosas, de ninguna manera.
Y aunque dice esta declaración, dice que a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, al fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones para que sean humildes. Eso no quiere decir que Dios ha abandonado. Él sigue teniendo el control de todas las cosas, aún de su iglesia. Estamos terminando, hermanos. El todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, al fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones para que sean humildes. Segunda de Crónicas 32, 25, 26 y 31. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Hasta aquí vamos bien. Pero Ezequías recibe a los enviados de Babilonia y les muestra todos los tesoros. Y esta es la sentencia. Habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena, pues dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Segunda de Samuel 24:1. Ya habíamos leído esta parte. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos, que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Punto número 2 de esta parte número 6. Y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en él, y para ser más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. Para ser más precavidos, declara, para ser más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta es la providencia de Dios, aún en los suyos, aún en los apóstoles. Dios le había enviado un mensajero, le había enviado un aguijón en su carne, para que no se fuera a gloriar, para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en él, y para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. Con mi voz clamé a Jehová. Salmo 73 dice: dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hermanos, la tristeza que viene del mundo es para muerte. Pero Dios se encarga de su pueblo, se encarga de acordarte que Él está ahí. Y a veces vamos a ser contritos de espíritu, pero eso es para nuestro bien.
Vemos aquí a Pedro negando al Señor Jesús. ¿Eso fue para bien? Amén. Pedro niega al Señor Jesús y eso le sirve a Pedro. Fíjense ¿qué pasa aquí con Pedro en esta segunda parte? Juan 21, 15, 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí. Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto es la providencia de Dios, hermanos. Aún ese entristecimiento de Pedro es para bien. No se ha salido de control. Algunos de nosotros empezamos a perder la cabeza cuando algo sale mal, pero la providencia de Dios abarca todas las cosas. 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios como juez justo ha cegado y endurecido a causa de sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia, por la cual podrían haber alumbrado sus entendimientos y obrado en sus corazones, sino también algunas veces les retira los dones que ya tenían y los expone a cosas como su corrupción, que da ocasión al pecado. No nos estamos volviendo pentecostales, pero es maravilloso esta declaración. Y a la vez les entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por tanto, sucede que se endurecen aún bajo los mismos medios que Dios emplea para suavizar a los demás. Se endurecen. Esto es maravilloso. Los mismos medios que utiliza Dios para endurecer a algunos son utilizados para suavizar a otros. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, quienes Dios como juez justo ha cegado y endurecido a causa de sus pecados anteriores. Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque él es en contra, por el que es en contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:17. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Punto número 2. No solo les niega su gracia, por la cual podrían haber alumbrado sus entendimientos y obrado en sus corazones, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. 3. Sino también algunas veces les retira los dones que ya tenían. Yo estaba leyendo esta parte y dije: a ver, ¿cómo está esto? Retiran los dones que ya tenían. Voy a leer el versículo y ahorita voy a decir un comentario. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pues pareciera que estoy escuchando al hermano Paul Washer decir: ¿por qué siempre llegan los mismos a la oración? ¿Por qué en una iglesia siempre están firmes los mismos? ¿Por qué? ¿Cómo te explicas eso? Sino, algunas veces le retira los dones que ya tenían. Déjame ver si encuentro el comentario aquí.
Aquí está. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto es lo que creían los judíos, y esto es lo que dice la Vulgata latina. Mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo que parecía tener, y así se lee en el Evangelio hebreo de Münster, y así se lee en algunas copias griegas. Aún lo que tiene, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y los expone a cosas como su corrupción, que dan ocasión al pecado. Deuteronomio 2:30, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasésemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlos en tu mano como hasta hoy. Él no quiso que pasase el pueblo de Israel por ahí, porque Jehová había endurecido su corazón. Segunda Reyes 8, 12, 13. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé que el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. 5. Y a la vez entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Salmo 81, 11, 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Y qué diríamos de Tesalonicenses 2, del 10 al 12? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Wow. Y a la vez les entrega en sus propias concupiscencias a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por tanto, sucede que se endurece aún bajo los mismos medios que Dios emplea para suavizar a los demás. Éxodo 7:3. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto 1000 señales y mis maravillas. Pero viendo Faraón que les había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Segunda de Corintios 2:15, 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Los mismos medios. Por tanto, sucede que se endurecen aún bajo los mismos medios que Dios emplea para suavizar a los demás. Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra, para tropezar y por tropezadero, para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces Jehová va a ser ese santuario pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero, para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Pero Jehová va a ser el santuario. Primera de Pedro 2, 7, 8. Para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a las cuales fueron también destinados. Isaías 6, 9, 10. Y dijo: andad y di a este pueblo: oíd bien,
y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no veas con sus ojos, ni oigas con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Qué delicado es esto. Me acuerdo del sacerdote Elí. Tenía 2 hijos, ¿no? Y hacían lo malo delante del Señor. Algunos de ustedes tienen padres que se preocupan por ustedes y oran por ustedes. Pero aún Saúl, teniendo a Samuel pidiendo por él, no se salvó Saúl. Qué delicado es esto. Si alguien obra en contra de su prójimo, Dios puede intervenir, ¿verdad? Pero si alguien obra en contra de Dios, como muchos de nosotros, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a ayudar? Su providencia está sobre el universo. Debería ponerte a temblar, la verdad. Los mismos medios por los cuales algunos están aferrados, de alguna manera sujetados por una manera poderosa, inquebrantables. Otros simplemente mosquean la masa. No quieren nada que ver. ¿Y será que tú no tomas tus propias decisiones? Por tanto, sucede que se endurecen aún bajo los mismos medios que Dios emplea para suavizar a los demás. Hechos 28, 26, 27. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Último punto, el 7. Así como la providencia de Dios alcanza a generar a todas las criaturas, así también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. 1 Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, hermana, acostúmbrate a trabajar duro y a sufrir oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amos 9:8-9. He aquí los ojos de Jehová y el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré de todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Va a ser zarandeada la casa de Jacob, pero aún allí en ese zarandeo Dios tiene control. Así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Terminamos con este versículo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios, hermanos. Maravilloso este estudio. Lo voy a poner, fue muy rápido, lo voy a poner en la página si alguien lo quiere ver las notas. Es muy necesario. Aparte hay suficiente palabra aquí como para 2 meses. Vamos a ponernos de pie esta mañana.